Algo ha cambiado en el Palacio de Buckingham y, según un creciente coro de comentaristas de la realeza, es el tipo de cambio que solo ocurre una vez por generación. La historia que se susurra en los círculos reales, y para que quede claro, ninguna cuenta con el sello oficial del palacio, es que el rey Carlos le ha entregado, de hecho, la última palabra sobre el futuro de la monarquía al príncipe Guillermo. No de forma ceremonial, no simbólica, de forma operativa. Y el detonante, aquello a lo que los observadores de la realeza vuelven una y otra vez, no es la salud de Carlos, ni siquiera el escándalo del caso Andrés. Es Camila. Concretamente, un supuesto enfrentamiento por lealtad, criterio y una amistad que la reina se ha negado a abandonar. Un enfrentamiento que, según fuentes sensacionalistas, terminó con Carlos poniéndose en contra de su propia esposa. Si tan solo la mitad de las especulaciones son ciertas, la mujer que pasó 30 años ascendiendo a la corona ahora ve cómo su influencia se desvanece en tiempo real, mientras que las dos personas supuestamente menos sentimentales con ella, Guillermo y Catalina, asumen discretamente el control de todo. Y lo más revelador de esta historia aún no ha salido a la luz. Antes de entrar en detalles, si te interesan las luchas de poder palaciegas y los análisis que no encontrarás en las declaraciones oficiales, suscríbete para no perderte lo que viene a continuación. Para entender cómo la monarquía llegó a este punto, hay que remontarse a la crisis que rompió el antiguo orden, porque todo lo que ahora apunta hacia William comenzó a fluir el día en que el caso de Andrew finalmente estalló. Durante años, el príncipe Andrew había sido el desastre más lento de la institución, la amistad con Jeffrey Epstein, el caso civil y, sobre todo, aquella entrevista de 2019 en BBC Newsnight, en la que Andrew se sentó frente a un periodista y dio respuestas tan insensibles, tan despectivas, que el país entero la escuchó con los ojos entrecerrados. Afirmó no recordar haber conocido jamás a Virginia Giuffre, la mujer que lo había acusado, y el público, por abrumadora mayoría, simplemente no le creyó. A los pocos días de esa emisión, fue apartado de sus funciones públicas. Pero aquí está el detalle crucial para nuestra historia. Según varias fuentes de la realeza, William había estado presionando para lograr precisamente ese resultado, y con mucha insistencia, mucho antes de que la institución actuara. Los relatos de aquella época describen a un William que acudió a su padre y a su abuela y argumentó que Andrew debía ser desvinculado por completo, que la supervivencia de la monarquía importaba más que la comodidad de un solo hombre. Y según se cuenta, su petición fue desestimada. La protección de la reina Isabel hacia su hijo era legendaria y Carlos, dividido entre su madre y sus instintos, dudó. Según las fuentes, William nunca olvidó esa sensación: tener razón, anticiparse y ser ignorado. Luego llegó 2025 y el ajuste de cuentas que William había predicho se materializó de la forma más dolorosa. Virginia Giuffre falleció ese año, y sus memorias se publicaron póstumamente, con un nivel de detalle que hizo imposible continuar el silencio institucional. Cualquier protección que Andrew aún disfrutara se desvaneció bajo el peso de la tragedia. A finales de 2025, Carlos despojó formalmente a su hermano de sus títulos reales, y Andrés fue trasladado de Royal Lodge, la mansión de 30 habitaciones a la que se había aferrado durante años. En teoría, esas fueron decisiones del rey. Pero según prácticamente todos los corresponsales reales serios que cubrieron ese periodo, la fuerza impulsora detrás de la rapidez y la irrevocabilidad de la decisión fue Guillermo. Las fuentes describieron al príncipe de Gales como quien presionaba por una resolución rápida, clara e irreversible, frustrado por cada demora e insistiendo en que las medidas a medias eran la razón por la que la institución había llegado a ese lío en primer lugar. Cuando finalmente se retiraron los títulos, los comentaristas notaron algo sorprendente. La decisión llevaba la impronta de Guillermo más claramente que la de Carlos. El heredero no estaba esperando a su reinado para comenzar a moldear la monarquía, ya la estaba moldeando.
Y para ser justos con Carlos, hay que entender lo que llevaba encima mientras todo esto sucedía, porque el costo humano detrás de este cambio de poder es realmente asombroso. Pero primero hay que poner sobre la mesa otro aspecto de las consecuencias del caso Andrew, porque muestra la enorme presión que recaía sobre el rey personalmente. En octubre de 2025, Carlos viajó a la Catedral de Lichfield en Staffordshire para lo que debería haber sido un compromiso real de lo más tranquilo. Un paseo, grupos comunitarios, voluntarios, miles de simpatizantes a lo largo del recorrido. Y entonces, interrumpiendo los vítores, una sola voz rompió el guión. Un hombre entre la multitud le gritó directamente al rey, exigiéndole saber cuánto tiempo llevaba sabiendo lo de Andrew y Epstein, y si el palacio había presionado a alguien para proteger a su hermano. Carlos siguió caminando, saludó con la mano, se movió a lo largo de la fila y no dijo absolutamente nada. El vídeo dio la vuelta al mundo en cuestión de horas, y el silencio que contenía se convirtió en una historia en sí misma, porque, independientemente de la veracidad de las insinuaciones del provocador, algo que nunca se ha comprobado, la imagen de un rey negándose a responder públicamente a una pregunta sobre Epstein era precisamente la imagen que la institución no podía permitirse. Las encuestas de la época reflejaban esta misma realidad. Una de ellas mostraba un apoyo a la monarquía que rondaba el 45%, un nivel impensable una década antes, mientras que otra revelaba que la mayoría de la población deseaba que la familia real afrontara el caso Epstein con mucha más contundencia. La institución estaba perdiendo influencia a pasos agigantados. Y dentro de la familia, el daño era igualmente grave. Según los informes, las hijas de Andrés sufrían bajo el peso de la situación. Se dice que Eugenia se distanció drásticamente de su padre, furiosa por su negativa a ofrecer a las víctimas de Epstein una disculpa directa, mientras que Beatriz mantenía un contacto limitado, devastada por lo que el apellido familiar había llegado a significar. Cuando los propios hijos de un hombre no pueden apoyarlo, la lógica de la institución se simplifica enormemente. Y, según todos los indicios, Guillermo ya había hecho ese cálculo años antes. Ahora bien, ¿qué le ocurría a Carlos? Carlos se convirtió en rey en septiembre de 2022, a los 73 años. La persona de mayor edad en ascender al trono británico, tras 70 años como heredero al trono. 70 años. Fue nombrado futuro rey antes de que la televisión en color llegara a la mayoría de los hogares británicos. Se convirtió en abuelo antes de coronarse. Nadie en la historia de esta monarquía esperó más tiempo, se preparó durante más tiempo, ni soportó mayor escrutinio público en su camino hacia el trono. Y entonces, tan solo 17 meses después de alcanzarlo, llegó el diagnóstico. A principios de 2024, el palacio anunció que el rey padecía cáncer. Nunca se reveló el tipo específico, pero el tratamiento comenzó de inmediato, y la gravedad de la enfermedad se hizo cada vez más difícil de ocultar. Y como si el destino quisiera poner a prueba a la institución hasta el límite, pocas semanas después llegó un segundo anuncio que conmocionó al mundo. Catalina, la princesa de Gales, también padecía cáncer, descubierto tras una cirugía abdominal, y se retiró de la vida pública durante meses para recibir tratamiento. Pensemos en esa coincidencia. El rey y la futura reina luchando contra el cáncer simultáneamente, mientras la crisis de Andrés seguía latente y la confianza pública en la monarquía se situaba en mínimos históricos en numerosas encuestas. La institución estaba bajo presión desde todos los frentes a la vez, y el hombre constitucionalmente responsable de dirigirla, según todos los indicios, estaba al límite de sus fuerzas. En ese contexto, Guillermo actuó, y lo fascinante es cómo lo hizo, sin anuncios, sin grandes apariciones en prensa. La primera señal realmente visible llegó en 2025, y la mayoría del público apenas la percibió, aunque quienes estaban dentro del sistema la entendieron al instante. Carlos otorgó a Guillermo y Catalina la autoridad para emitir decretos reales, el poder oficial para avalar marcas y empresas en nombre de la corona.
A primera vista, esto suena a papeleo, pero no lo es. Los decretos reales son un privilegio que los monarcas históricamente han protegido celosamente, manteniendo ese poder firmemente en sus manos, porque representa el sello personal de aprobación del soberano. Entregárselo al heredero mientras el monarca aún reinaba fue interpretado en el mundo de los análisis sobre la realeza como una señal deliberada, una transferencia de poder cercano a la soberanía, realizada a plena vista, disfrazada de administración. Un comentarista lo describió como el momento en que el reinado comenzó a funcionar con dos motores, y una vez que se percibió esa señal, se empezaron a percibir las demás. Porque durante la segunda mitad de 2025 y hasta 2026, según informes consistentes, William no solo fue consultado sobre decisiones importantes, sino que las tomó. El final de Andrew, la retirada del título, la salida de la logia real, la forma y el momento de cada declaración. Las fuentes describen a William en el centro de todo, dirigiendo la respuesta como un nuevo director ejecutivo dirige una reestructuración. Una fuente real dijo a los periodistas que Carlos estaba guiando activamente a William hacia decisiones acertadas, sabiendo que el futuro de la monarquía recaía en los Gales. Lean esa frase 2 veces, porque bajo la formulación diplomática se esconde una admisión sorprendente. El rey ya no dirigía la institución a través de su peor crisis en décadas, estaba asesorando al hombre que lo hacía. Si el estilo de gestión de William, según todos los testimonios, no podría ser más diferente al de su padre. Carlos siempre ha gobernado a través de la tradición, el instinto personal y un apego casi romántico a la continuidad. William, señalan los comentaristas, aborda la institución como un ejecutivo que hereda una empresa en crisis. Construyó su fundación real con un director ejecutivo, una junta directiva formal, objetivos publicados y resultados medibles, y los informes sugieren que pretende dirigir la monarquía con la misma lógica. Estructuras claras, responsabilidad profesional y tolerancia cero ante cualquier daño a la reputación, independientemente de su rango o parentesco. Un antiguo asesor, al que se le pidió que resumiera el estilo de William en una sola palabra, supuestamente eligió esta: implacable. Un detalle más del modus operandi de William hace que el contraste sea inconfundible y se encuentra a plena vista en la forma en que ya gestiona las instituciones que controla. Observemos cómo los príncipes de Gales estructuraron su fundación. Su fundación publica sus objetivos, informa sobre sus resultados y rinde cuentas a una junta directiva. Cuando William lanzó su emblemático premio ambiental, lo creó con objetivos definidos, rendición de cuentas anual y una fecha de finalización, un proyecto real concebido como una iniciativa empresarial, no como un legado. Ahora comparemos esto con la institución que hereda, un organismo centenario que funciona con base en precedentes, redes personales y cortesanos cuya influencia nunca quedó registrada por escrito. Desde hace tiempo se rumorea que Guillermo considera esa opacidad como la principal vulnerabilidad de la monarquía, el caldo de cultivo donde cada escándalo, desde Andrés en adelante, se desarrolló sin control, y que pretende poner fin a la era de los poderosos asesores que tomaban decisiones a puerta cerrada sin rendir cuentas. Si ese es el sistema operativo del próximo reinado, entonces el trato que se le da a la lealtad de Camila a Ferguson deja de parecer animosidad personal y empieza a parecer política. En el marco de Guillermo no hay lugar para excepciones apreciadas. Solo existen activos y pasivos, y la clasificación es constante. Si esa palabra implacable es precisamente donde entra Camila en esta historia, porque según los reportajes sensacionalistas que incendiaron el mundo de los comentarios sobre la realeza, el choque entre la doctrina de tolerancia cero de Guillermo y la lealtad más antigua de Camila era inevitable, y cuando llegó supuestamente cambió para siempre el equilibrio de poder dentro de la familia. Tenlo presente, porque para comprender la magnitud de lo que Camila está a punto de perder, primero debes apreciar la increíble distancia que ha recorrido para llegar hasta aquí.
Durante la mayor parte de la década de 1990 y hasta bien entrados los 2000, Camilla Parker Bowles fue, sin duda, la mujer más impopular de Gran Bretaña. Se la veía como la otra mujer, la sombra que se cernía sobre el matrimonio de la miembro de la realeza más adorada de la era moderna. Cuando Diana se sentó ante las cámaras de la BBC en 1995 y le dijo a una audiencia de 200 millones de personas que había habido 3 personas en su matrimonio, por lo que estaba un poco abarrotado, todo el planeta supo exactamente quién era la tercera persona. Y cuando Diana murió en aquel túnel de París en 1997, con tan solo 36 años, el dolor de una generación se transformó en algo más sombrío, y una enorme parte de él recayó sobre Camilla. Hubo periodos de años en los que necesitó medidas de seguridad que otros miembros de la realeza nunca necesitaron, en los que su mera presencia en un evento corría el riesgo de convertirlo en un ambiente hostil. Lo que hizo a continuación es, sin duda alguna, una de las recuperaciones de reputación más extraordinarias de la historia británica. No luchó contra la prensa, no concedió entrevistas reveladoras, se centró en su trabajo, décadas de compromisos benéficos poco glamurosos. Décadas de serenidad ante provocaciones que habrían derrumbado a la mayoría. Se casó con Carlos en 2005, supuestamente a pesar de las objeciones de sus propios hijos, quienes, según se dice, le rogaron a su padre que no lo hiciera. Y ella siguió trabajando. Para mayo de 2023 había recuperado la suficiente tolerancia pública y en algunos sectores un respeto genuino como para estar en la abadía de Westminster y ser coronada reina sin que el país estallara. De villana nacional a consorte real en una sola vida. Ese ascenso fue real y merece reconocimiento. Pero el relato de un biógrafo real capta el asterisco que siempre lo rodeó. Christopher Andersen informó que cuando Camilla llegó para su primer encuentro con Guillermo en Clarence House hace años, estaba tan nerviosa que temblaba visiblemente y necesitó un trago para tranquilizarse. Comprendía perfectamente lo que representaba en la vida de aquel joven. Y Guillermo, según los testimonios de los presentes, no le dio nada. Fue cortés, controlado, ilegible. Personas cercanas a la familia han sugerido durante mucho tiempo que ninguno de los hijos de Diana llegó a superar del todo lo sucedido a su madre, y que William, más disciplinado que Harry, simplemente aprendió a ocultarlo mejor. Cordial en público, cauto en privado, una relación basada en el interés institucional compartido más que en la calidez. Durante 20 años, ese acuerdo se mantuvo, porque nunca se enfrentó a una verdadera prueba. Luego llegó el escándalo Epstein, y con él, la prueba. Aquí radica el punto de inflexión. Camilla y Sarah Ferguson son amigas desde la década de 1970, mucho antes de que cualquiera de ellas se casara con un miembro de la familia real. Para Camilla, según fuentes, esa amistad existe completamente al margen de la institución, un vínculo privado anterior a su propia vida real. Pero en 2025, la posición de Sarah Ferguson se complicó radicalmente. En los archivos desclasificados relacionados con Epstein salió a la luz correspondencia que mostraba que, en los años posteriores a la primera condena de Epstein, Ferguson se mantuvo en contacto con él, incluyendo mensajes de entre 2009 y 2011 que denotaban afecto incluso después de que ella afirmara públicamente haber cortado lazos. No existía ninguna acusación penal en su contra, y esa distinción es importante. Sin embargo, las organizaciones benéficas comenzaron a retirarle su apoyo casi de inmediato, y su nombre quedó vinculado al escándalo más tóxico en la historia moderna de la institución, justo en el momento en que el palacio intentaba quemar todos los puentes que conectaban a la monarquía con ese mundo. Y Camilla, según los informes sensacionalistas que son el centro de esta historia, no estaba dispuesta a renunciar a la amistad. Fuentes no verificadas del palacio afirmaron que continuó ofreciendo a Ferguson apoyo y consuelo en privado mientras la institución cortaba todos los vínculos públicos con ellos. Ahora bien, nada de lo que sigue ha sido confirmado por el palacio y debe valorarse como tal.
pero la afirmación constante en varios informes sensacionalistas es la siguiente. William consideraba la continua cercanía de Camilla con Ferguson una desventaja inaceptable, precisamente el tipo de mensaje contradictorio que su doctrina de tolerancia cero busca evitar. Y según se informa, dejó clara su postura en términos inequívocos. Separación total, sin ambigüedades. Toda la familia se alineó sin excepciones, ni siquiera la reina. Si lo expresó con la misma franqueza que describen los tabloides, simplemente no lo sabemos. Pero los informes van más allá, afirmando que Camilla se enfureció al ser interpelada de esa manera por un hombre que aún no era rey y que llevó su protesta directamente a Carlos, esperando que su esposo de 2 décadas, el hombre por quien había soportado la destrucción pública, la respaldara. Y este es el punto clave de toda la historia. Porque, según esos mismos relatos no verificados, no lo hizo. Al parecer, Carlos se puso del lado de William. No de la esposa que lo había apoyado en todo momento, sino del hijo cuyo criterio en asuntos institucionales se había demostrado acertado, dolorosa y repetidamente durante 6 años consecutivos. Si ese relato es siquiera parcialmente cierto, entonces en algún momento del último reinado de Carlos se cruzó un umbral discretamente. El rey dejó de arbitrar entre su esposa y su heredero y comenzó a cederle el protagonismo. Y en una monarquía, la deferencia fluye hacia el poder como el agua fluye cuesta abajo. Los analistas de la realeza que siguen de cerca esta dinámica señalan que la cronología hace que la versión sensacionalista sea al menos plausible, porque coincide con todo lo que se observa a simple vista. La transferencia de las órdenes de sucesión, el control documentado de Guillermo sobre la respuesta de Andrés y el constante aumento de su perfil público por parte de la propia maquinaria palaciega. Y luego está la especulación que se sitúa a un nivel más profundo. Las afirmaciones que aparecieron en medios como New Idea en 2026 que sostenían que se estaban organizando discretamente, a puerta cerrada, los preparativos para una eventual transición, supuestamente inspirados en la impecable abdicación de la reina Margarita de Dinamarca en 2024, con la salud del rey como la explicación que el público jamás podría refutar. El palacio nunca ha confirmado nada parecido, y la abdicación va en contra de todos los instintos de un hombre que esperó 70 años por la corona. Pero una frase de ese reportaje caló hondo entre los observadores de la realeza, porque sonaba verídica independientemente de la cuestión de la abdicación. Una fuente afirmó que Guillermo ya había asimilado gran parte del reinado, que cualquier traspaso formal, cuando llegue, se reduciría a un mero trámite burocrático que confirmaría una transferencia ya realizada. Si dejamos de lado el sensacionalismo, esa sola frase es, en realidad, la clave de todo este momento. Analicemos quién toma las decisiones, analicemos quién define la estrategia. Analicemos qué doctrina rige quién se queda y quién se va. La respuesta, cada vez más, no es el hombre que lleva la corona. Vale la pena detenerse a reflexionar sobre por qué la comparación con Dinamarca sigue apareciendo en esta especulación, porque explica cómo sería una transición moderna y planificada, y por qué la idea ya no suena descabellada. Durante siglos, los monarcas británicos simplemente no abdicaban. La palabra en sí conlleva un trauma para esta familia, ligada para siempre a la crisis de 1936, cuando Eduardo VIII abdicó y casi se llevó consigo la credibilidad de la institución. La reina Isabel consideró su juramento de coronación como una promesa de por vida y reinó hasta sus últimos días precisamente por esa herencia. Pero entonces Dinamarca reescribió el modelo. A principios de 2024, la reina Margarita, la monarca con el reinado más largo de Europa y una figura de inmensa popularidad, anunció con serenidad que se retiraría, alegando su salud, y entregó el trono a su hijo en una transición tan fluida, tan libre de crisis, que el afecto público por la monarquía danesa incluso aumentó. Sin escándalo, sin drama constitucional,
simplemente una soberana anciana que priorizaba la vitalidad de la institución sobre su propio reinado. Los comentaristas de la realeza notaron de inmediato que no se había producido ninguna catástrofe y que una monarquía europea acababa de demostrar una salida digna que Gran Bretaña siempre había insistido en que no existía. Así que cuando los tabloides afirmaron posteriormente que los cortesanos británicos estudiaban discretamente ese modelo, la afirmación era inverificable, pero ya no resultaba absurda. El precedente existía. La justificación pública, la salud, era indiscutible. Si un rey que esperó 70 años por la corona y la recibió junto con un diagnóstico de cáncer, podría, con razón, ver la vía danesa no como una rendición, sino como el último acto de servicio. Si Carlos lo ve así, solo él lo sabe. Lo que sí podemos observar es que las condiciones prácticas para tal traspaso, un heredero plenamente preparado que ya maneja los asuntos más complejos, no se están gestando hipotéticamente. Están presentes. Si la diferencia entre el reinado que terminaría y el que comenzaría difícilmente podría ser más marcada, porque Carlos y Guillermo representan dos teorías casi opuestas sobre lo que es esta institución. La monarquía de Carlos es personal, emotiva, arraigada en la continuidad. Pasó 70 años desarrollando convicciones sobre arquitectura, medio ambiente y diálogo interreligioso, y su instinto siempre ha sido liderar a través de las relaciones y la lealtad cultivada durante años, tratando a la institución como una familia que, por casualidad, tiene un papel constitucional. La monarquía de Guillermo, según todos los indicios, invierte eso. Es una institución que, por casualidad, contiene una familia, y la salud de la institución es primordial siempre, incluso cuando el costo recae sobre los miembros de la familia. Esa es la doctrina que, según se dice, rigió su trato hacia Andrés, su tío. Es la doctrina que, según se dice, chocó con Camila por el caso Ferguson. Es una filosofía más fría, y sus defensores dirían que, después de la década que ha durado esta monarquía, la frialdad es precisamente lo que se necesita para sobrevivir. El trato cordial protegió a Andrés durante años y casi llevó a la bancarrota la credibilidad de la institución. El trato frío lo apartó y detuvo la hemorragia. Una vez que se plantea de esta manera, se entiende por qué Carlos, precisamente él, podría ceder ante ello. Incluso en contra de los deseos de su propia esposa, ha visto cómo sus propios instintos, generosos, leales y reacios al conflicto, le han costado caro a la institución. Los instintos de su hijo, digan lo que digan, se han visto confirmados una y otra vez por los acontecimientos. Y luego está Catalina, cuyo papel en este cambio podría, en última instancia, ser más importante que el de nadie. Entre 2025 y 2026, al regresar a la vida pública tras su tratamiento, los comentaristas comenzaron a describir algo nuevo en ella, una franqueza, una seguridad en sí misma. Los informes la describían participando cada vez más activamente en la respuesta estratégica de la familia durante la crisis de Andrés, trabajando codo con Guillermo en lugar de a sus espaldas, presente en las reuniones donde se definían las respuestas de la institución. Y la respuesta del público a su regreso rozaba la adoración. Esta es la incómoda realidad que, según fuentes palaciegas no verificadas, ha tensado la relación entre las dos mujeres de mayor rango de la familia. Camila dedicó 30 años a ganarse el respeto. Catherine parece inspirar algo más cálido que respeto, sin apenas esfuerzo aparente. Cuando aparecen juntas en eventos, señalan los comentaristas, las cámaras se desvían hacia Catherine. Durante importantes actos oficiales, incluida la destacada visita de Estado estadounidense, los observadores describieron cómo los dignatarios extranjeros se acercaban a la princesa de Gales mientras la reina permanecía al margen de las conversaciones que nominalmente dirigía. Fuentes sensacionalistas han ido mucho más allá, pintando un panorama de rivalidad abierta, de Camila sintiéndose deliberadamente eclipsada, de tensión que el personal podía percibir en la sala. Estas afirmaciones concretas no están confirmadas y deben permanecer en la sección de especulaciones.
Pero la realidad estructural subyacente no requiere fuentes anónimas. Catherine es el futuro. La posición de Camila está completamente ligada al presente. Y el presente, para Carlos, es finito. Lo que nos lleva a la pregunta que los comentaristas de la realeza no dejan de rondar, la que da a toda esta historia su sutil angustia. ¿Qué sucede realmente con Camila cuando cambia el reinado? Porque la respuesta constitucional es contundente. En el momento en que termine el reinado de Carlos, Camila se convertirá en reina viuda. Su presupuesto para la corte se renegociará. Su oficina, su personal, su acceso a las residencias, su lugar en la vida diaria de la institución, todo quedará bajo la autoridad del nuevo rey, y el nuevo rey será Guillermo, el hombre que, según se dice, le rogó a su padre que no se casara con ella. El hombre por cuyo sufrimiento de su madre fue, con razón o sin ella, culpada públicamente durante una década. El hombre con cuya doctrina de tolerancia cero, según se dice, ya chocó una vez y perdió. Fuentes sensacionalistas afirman que Carlos, consciente de esta vulnerabilidad, le pidió en privado a Guillermo, de padre a hijo, que permitiera a Camila conservar su dignidad y encontrar un lugar tranquilo dentro de la institución después de su muerte, y que Guillermo accedió. De ser cierto, es un momento profundamente humano. Pero fíjense en lo que contiene incluso ese supuesto acuerdo. Los términos son enteramente definidos por Guillermo. La posición futura de Camila no sería un derecho, sería una concesión otorgada a discreción del siguiente reinado, revocable por este. Una fuente lo expresó con brutal concisión, afirmando que cuando Guillermo ascienda al trono, Camila dependerá, en la práctica, de la buena voluntad de Guillermo y Catalina para mantener su relevancia. Sin confirmar, sí. Pero estructuralmente, es simplemente cierto. Así funciona la institución. Cualquier concesión no plasmada en ley desaparece con el monarca que la otorgó. Existe también una dimensión física en el debilitamiento de la posición de Camila que merece atención, ya que el poder dentro de esta institución siempre ha estado ligado a la visibilidad, y la visibilidad de Camila se está reduciendo por razones que van más allá de la política. Ahora tiene 78 años. A finales de 2024, luchó contra una neumonía que le dejó una fatiga persistente, lidia con problemas de movilidad constantes, y los informes a lo largo de 2025 y 2026 han descrito consistentemente cómo ha reducido su carga de trabajo, delegando responsabilidades en miembros más jóvenes de la realeza, aunque manteniendo su influencia, en teoría, entre bastidores. Individualmente, cada reducción es sensata, incluso necesaria para una mujer de su edad, pero en conjunto conllevan un coste que la prensa sensacionalista puede exagerar en los detalles, aunque lo refleja con precisión en la dirección. Es un sistema donde la presencia es moneda de cambio, cada retirada representa una pérdida de influencia. Cada aparición de Catalina y ausencia de Camila modifica la percepción pública de quién es realmente la figura femenina más importante de la monarquía. Y cada deber transferido a los Gales es un hilo más de dependencia institucional tejido hacia el próximo reinado, en lugar del actual. Camila construyó su recuperación sobre la base de la presencia constante, década tras década, cuando la mera presencia era un calvario. La cruel ironía de este capítulo reside en que ya no dispone de la misma estrategia. El tiempo está haciendo silenciosamente lo que ningún escándalo jamás logró: apartarla del panorama. Y aquí está el análisis que une todo el conjunto, la parte que no depende de una sola fuente anónima. Hágase una pregunta. Si las crónicas sensacionalistas del ultimátum de Ferguson fueran completamente inventadas, si no hubiera habido confrontación, ni toma de partido, ni enfrentamiento alguno, ¿cambiaría realmente la historia subyacente? No, porque la transferencia de poder está documentada públicamente. La transferencia de las órdenes judiciales se produjo. El control de William sobre la resolución de Andrew fue reportado por la prensa real convencional, no solo por los tabloides. El ascenso de los Gales por parte del palacio es visible en cada calendario de compromisos y en cada comunicación estratégica. La reducción de la posición de Camila es visible en su propia agenda confirmada.
Los tabloides, con su sensacionalismo característico, simplemente adornan una estructura que existe independientemente de la decoración. Eso es lo que diferencia este momento de los ciclos habituales de chismes reales, donde una afirmación dramática flota al margen de cualquier realidad observable. Aquí, las dramáticas afirmaciones se superponen a una migración real y cuantificable de autoridad de una generación a otra que se produce más rápido de lo que requeriría cualquier sucesión formal. Si eliminamos todas las citas no verificadas, aún nos encontramos con una monarquía donde el heredero funciona como centro operativo y el soberano cada vez más como figura ceremonial. Los rumores simplemente le dan un rostro a esa realidad, y el rostro que siguen eligiendo es el de Camila, porque es quien más tiene que perder. Reflexionemos un momento sobre esto. Una mujer que soportó 2 décadas de odio público, que se vio convertida en un símbolo nacional de traición, que reconstruyó su posición poco a poco, con pura resistencia, hasta ser coronada en la abadía de Westminster. Ahora, según se informa, esa mujer se encuentra con una influencia cada vez menor dentro de su propia institución. Su esposo cede ante su heredero. Su amistad más cercana es tratada como una carga. Su futuro depende de la discreción de las 2 personas con menos motivos sentimentales para protegerla. Nada de esto implica maldad alguna por parte de nadie. Según todos los indicios, William actúa guiado por la lógica institucional, la misma que aplicó a Andrew, la misma que aplicará a todo. Proteger la monarquía primero. Los sentimientos personales después. Carlos, exhausto y enfermo, hace lo que siempre han hecho los reyes ancianos: apoyarse en la fortaleza de la siguiente generación. Y Camila descubre lo que otros miembros de la familia descubrieron antes que ella, que la calidez de la institución es condicional y que las condiciones las impone quien ostente el poder en el futuro. Lo característico del poder real es que nunca anuncia sus movimientos. No hay ceremonia alguna para el día en que la influencia cambia de manos, ni comunicado que marque el momento en que un rey empieza a preguntarle a su hijo qué hacer en lugar de dárselo. Solo se ve después, en el patrón, quién dirige las reuniones de crisis, qué doctrina decide quién se queda y quién se va. Quien firma, literal o figuradamente, respalda las decisiones más importantes de la institución. En ese sentido, las pruebas se han ido acumulando en una misma dirección durante más de un año. Las órdenes judiciales. El desenlace de Andrew. La supuesta deferencia en la disputa de Ferguson. La maquinaria palaciega construye abiertamente el perfil de William mientras gestiona con delicadeza la carga de trabajo de su padre. Charles sigue siendo rey, plenamente, constitucionalmente, en todo el sentido formal. Su reinado continúa, sus compromisos continúan y los informes sugieren que su trato continúa a la par. Pero el reinado que se está diseñando, el que toma forma en las sesiones de estrategia, las decisiones de personal y los acuerdos tácitos sobre quién importará después ese reinado pertenece a William y Catherine. Se está construyendo ahora mismo, a la vista de todos, una autoridad transferida a la vez. Así que cuando oigas que Charles ha otorgado la autoridad final a William tras la controversia de Camila, comprende lo que esa frase describe realmente. No un decreto dramático, sino una entrega lenta, deliberada y en gran medida invisible a la que los tabloides simplemente le pusieron un titular. El momento formal, cuando sea que llegue y cualquiera que sea la forma que adopte, estará bellamente escenificado. Las cámaras estarán allí. Las palabras serán mesuradas y dignas. Y todos dentro de esos muros sabrán que la transferencia que están presenciando ya ocurrió discretamente en los meses en que un rey cansado se retiró y su hijo simplemente no esperó a que se lo pidieran. La única pregunta que queda abierta, aquella cuya respuesta ni siquiera los miembros del palacio afirman conocer, es qué lugar, si es que ocupa alguno, tendrá en el próximo reinado la mujer que lo dio todo por esta corona.